Hay muchas personas, mujeres que me han dicho: siento un dolor que no parece mío, siento que cargo con tristezas que no son mías. Y curiosamente aquellas heridas repercuten en sintomatologías, en la piel, en el útero, en la garganta o el pecho apretado. Es intenso, a la vez urgente, aprender a ver cómo reacciona nuestra cuerpo en acción. También es interesante comprender cómo actúa nuestra voluntad o cómo nos vamos deshaciendo de nuestros yoes. Sugiero sahumarse de vez en cuando con algunas hojitas de hierbas a gusto: lavanda, romero, salvia o laurel. El humo limpia, dicen las brujas. Aprendamos de aquello. Volvamos a abrir el círculo de palabra. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, muy bien, contentas de estar aquí, motivadas para conversar. Bien, tranquilando. Sí. Ya, pues. Entonces, bueno, bienvenida a todas las personas que están desde el otro lado del micrófono a este podcast y a estos capítulos especiales de educación emocional, responsabilidad afectiva y todo lo que derive de aquella temática. Nos hemos juntado aquí esta vez para hablar desde un tema muy común para todos y todas, conocido por algunos, no manejado por otros. Queremos hablar del miedo y del dolor. Así que eso. Bueno, también aclarar que nosotros siempre hablamos desde nuestras experiencias, si bien podemos manejar algunos ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Conceptos. Algunos conceptos, claro, tenemos algunas herramientas tal vez académicas y todo, pero siempre va a ser desde nuestra propia experiencia. Y cuando podamos aplicar lo que sabemos, bueno, lo aplicamos. Igual sería interesante que también los que han escuchado varios podcasts ya pudieran escribirnos también en los comentarios si hay temas que quieren profundizar o temas que no quedaron muy tratados y que podamos dedicarle quizás como un tiempo más largo o dedicarle un capítulo también. Está bueno que nos puedan sugerir también como que les gustaría aprender. Esto de la educación es feedback puro, entonces bacán, pues. Yo creo que un problema de las tecnologías modernas es que hemos eliminado al otro. Y a mí un poco eso es el cuestionamiento que hago y no quiero eliminarlos. Entonces, por favor, comenten, dennos también su opinión, manden ahí sus preguntas, sus cuestionamientos, sus reflexiones, que para eso estamos, pues para leerlos, para recibir también la retroalimentación de su parte. Así que eso, les dejo la invitación abierta. Algo que construimos entre todos. Eso. Ya, el miedo, el dolor. Algo que siento yo que siempre se trata de evitar, porque a veces evitar el dolor y evitar el miedo es como uno de los móviles principales de la especie humana, siento yo. Que tal vez es lo que nos ha llevado a sobrevivir, lo que nos ha enseñado a aprender, lo que nos ha llevado a crear comunidad, pero al mismo tiempo también nos ha llevado a crearnos ciertas barreras emocionales y ciertas barreras, digamos, espirituales, por qué no decirlo, también de conducta, en donde evitamos enfrentarnos a algo que a veces vemos más grande de lo que es el miedo o el dolor, ¿no? Es un lugar sensible igual, es un lugar como íntimo también de las personas. Las personas, las sujetes, las personas sienten, pues. Tenemos un lugar sensible, más allá, bueno, tenemos un gran órgano llamado piel que es sensible de partida en nuestro contacto con el entorno, pero además tenemos una psiquis de por medio, tenemos un lugar donde nuestros pensamientos son, donde se formulan nuestras emociones primero, después nuestros sentimientos después, cuando se vuelven un poco más complejos, y es un lugar sensible. Entonces, claro, quizás la cultura posmoderna nos ha individualizado mucho, nos ha separado de la otredad, nos ha enseñado la culpa, la moral, pero en realidad no son herramientas para solucionar ni los miedos ni los dolores. Entonces nos hemos ido alejando y quizás hemos perdido las herramientas como culturales, sociales, para enfrentar estos lugares, ¿cachai? Porque en realidad ahora, no sé, el capitalismo te suple todas estas falencias con
no sé, consumismo o con asuntos, ¿cachai? Otros asuntos como o la pérdida entre tantos estímulos y no tenéis tiempo para ti, no tenéis tiempo para llorar, no tenéis tiempo para ir a donde tu terapeuta y decirle, ¿sabes qué? Estoy cansada del mundo, ¿cachai? Como hay esto no me hace sentido, ¿cachai? Bueno, el espacio de terapia hay muy poca gente que se lo da también, ¿cachai? Como, ¿por qué? Porque hay un tema con ser vulnerable en esta sociedad. Eso iba a decir, disculpa Neve, Sí. que iba a decir que un poco me lleva a eso, pensar cuando pensamos en el miedo y el dolor, enseguida me lleva como a la dificultad que a veces implica el abrir el espacio a la vulnerabilidad, que es algo que desde la educación emocional, de la responsabilidad afectiva y desde la construcción, ¿cierto? La reconstrucción de como los vínculos hoy día en la posmodernidad, la época donde el feminismo igual, yo como hago presento, no, sin abanderarse, ¿no? Pero quizá igual posicionarse desde un poco como esa ideología. Yo siento que el feminismo igual ha venido como un poco a no sé, como a abrir el camino a la vulnerabilidad, no solamente como primero para las mujeres o simultáneamente mujeres, hombres, disidencias, pero no sé, es un tema bien interesante, siento como, y amplio todavía, como necesario de seguir abordando. Sí. Igual siento que últimamente está como mucho mejor aceptado la vulnerabilidad, por ejemplo. Reconocer el dolor, reconocer los miedos, si bien estamos aún transitando en cómo manejarlos de buena manera, porque siento que aún se intenta evitar. Siento yo que porque las terapias están recién empezando a hacerse populares, o recién la gente está considerando la terapia, no porque alguien te lo pide, porque te lo pide en el trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna manera tampoco son muy vendibles. El mercado no sé si tiene aún un espacio apto para venderte la vulnerabilidad o para venderte... Porque así se van haciendo populares muchas cosas, lamentablemente, hoy en día, a través del mercado. Sí. Pero sin embargo sí siento que se ha abierto un espacio para aceptar tu vulnerabilidad, aceptar, no sé, qué es lo que te hace mal y querer superarlo. Antiguamente eso se negaba, porque era parte de lo que no se nombraba, ¿cachai? Y ahí era como estar en un espacio muy reducido, que era el ámbito femenino y el ámbito infantil, ¿cachai? Claro. Los débiles primero. Claro, ¿cachai? Puta, sí, mala bola, pues patriarcado en su esencia pura, pero a la que va es que, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que el miedo es una emoción básica. Sí. Entonces, por más que lo hayamos negado culturalmente por ser, no sé, lo que sea, occidentalizados, es algo que sucede todo el tiempo, ¿cachai? La gente tiene miedo. Pero tiene miedo por una experiencia traumática, tiene miedo por desconocimiento, tiene miedo porque no lo ha resuelto, tiene miedo porque no ve que le da miedo, solo se queda en el miedo y lo paraliza, ¿cachai? Como lo podéis tener súper intelectualizado y creer que no te da miedo nada y de pronto estáis en una crisis de pánico, ¿cachai? Como... Y todos esos lugares, claro, la cultura los dejó afuera. El patriarcado nos dijo, oye, no, esa weá no, ¿cachai? Porque no es productiva, no es productivo llorar, ¿cachai? En esta sociedad no es productivo tener pena, no es productivo ser una persona como crítica contigo misma, autorreflexiva. No es una weá con valor, ¿cachai? Como no tiene valor, por ejemplo, no sé, desarrollarse espiritualmente. Tampoco tiene valor, no hay una cabida a ese lugar, ¿cachai? Ahora, más allá de que no hayan cabidas, la gente lo sigue sintiendo. Entonces, como nos hemos quedado cada vez con menos herramientas, o cada vez hemos asumido menos los dolores, asumido menos las heridas, ni hablar de reparación, ni hablar de superación del trauma. Claro. Si ni siquiera puedes llegar a un lugar vulnerable y decir, sí, tengo miedo, sí, me duele. Ahora, cuando uno llega a ese estado es como el primer paso. Claro. De ahí hay muchas otras transformaciones como requeribles para que uno llegue después del trauma a superar el trauma. Claro. O después de algo que te da mucho miedo y que no puedes ni siquiera enfrentar o ni siquiera acercarte o ni siquiera pensar posible, a llegar a decir, pucha, sí, en realidad
es parte de la realidad, me puede ocurrir, ¿cachai? Es que un poco hay niveles también, tal vez, ¿cachai? Porque yo creo que hay cosas, claro, que pueden ser perfectamente superables, que va a depender mucho de la perspectiva de quien lo observa, pero hay cosas que sí son verdaderamente superables y otras que realmente necesitáis apoyo, o realmente no existen las herramientas, o es algo muy difícil de trabajar. Convengamos que una vez superado un miedo, uno ya de alguna manera desbloqueáis un nivel, y claro, podía enfrentarte nuevamente, aunque el miedo puede persistir, ya lo sabes manejar. Va bajando. Claro, pero hay traumas que siento yo que sí pueden llegar a ser insuperables, ¿cachai? Ya, pero es que ahí yo también tengo como un rollo, porque por ejemplo no podemos estigmatizar por las heridas que tenemos tampoco. No. ¿Cachai? Como que la etiqueta tampoco te ayuda, ¿cachai? Es como, eres celosa, pucha, y que hay eternamente con la etiqueta de que eres celosa y nunca lográis superar realmente lo que te pasa, porque en realidad no es que seáis celosa, ¿cachai? Como que todo el mundo tiene celos. Sí. O pueden provenir de distintos lugares, ¿cachai? Me gustaría como agregar también con respecto al miedo, pienso como en los medios de desinformación, de mala información, o ya no sé cómo llamarlos, pero que igual se sabe, por ejemplo, que hace mucho tiempo ya que como por las redes sociales, los medios de desinformación, no sé, como ese tipo de redes, muchas veces igual no ayudan a que ese miedo se detenga, es más como que se expande un poco. Yo siento que hoy día, hemos hablado antes con les cabre aquí como de la era de Acuario, la neve siempre saca como esa, y a mí me gusta igual como vacilar el tema de la astrología. Siento que claro, mucha repre, y al mismo tiempo porque muchas creencias, institucionalidades también van perdiendo su peso, pero a costa de también como no sé, hermano, como igual generar como miedo, ¿cachai? Como miedo a nivel colectivo, sigue pasando. Hoy me puse como brígido igual, así como me dan ganas de como de expandirme y de hablar de política, Es que tiene que ver con política, sí, po. O sea, es que tiene caleta que ver con política, porque por ejemplo los celos es una cosa, el amor romántico es otra cosa, pero son cosas importantes, ¿cachai? No podemos jugar, por ejemplo, con las inseguridades de las personas. No podemos llegar y juzgar y decir, pero es que la persona es celosa, entonces, que insegura. Pucha, si no fuéramos en eso, estaríamos todos en ese lugar, ¿cachai? Como que todos tenemos una inseguridad, a todos nos han pasado cosas, todos tenemos una herida, a todos nos pasa que algo nos da un poquito de miedo o julepe o algo, ¿cachai? Quizás no es pánico, no es dolor extremo, ¿cachai? Pero sí, a veces sí, po. O cosas muy mínimas pasan y te desencadenan un dolor adentro, ¿cachai? Entonces, reconociendo que todos tenemos una herida, que en algún momento pudimos o no cerrarla, en algún momento pudimos o no coserla, en algún momento pudimos o no cicatrizar la herida, en algún momento pudimos o no adaptarnos a la cicatriz nueva que tenemos, ¿cachai? Todos quedamos con ciertos lugares, ¿cachai? Y esos lugares a veces pueden ser psíquicos, pueden ser físicos, pueden ser de muchas maneras. Y pueden ser muy poco superables, es verdad. Pero en realidad tenemos un motor gigante que en el fondo es lo que nos soslaya, como no creo que sea el único, pero sí hay varias personas que me lo han comentado últimamente, que el amor en el fondo te mueve a todo, a la superación de muchas cosas, ¿cachai? Te expande hasta poder decir, sí, me siento insegura con esto, ¿cachai? Sí, amo de esta manera, me gusta sentirme amada así, ¿cachai? Me abro a este lugar vulnerable y siento confianza de este círculo contenedor que me va a tratar con amor mi herida, ¿cachai? Y vamos a hablar para que superemos, y me va a hablar mi amiga y mi amigo me va a hablar de su herida, ¿cachai? Y me va a traspasar quizás sus herramientas que quizás a mí me sirven o no, ¿cachai? Como los consejos, ¿me entendí? Como podéis seguir un consejo o no, pero en el fondo lo que hace es cambiarte el punto de vista. Es decir, mira, vale, entiendo que estés atrapada en esta situación, entiendo que te duela, entiendo que te dé miedo, pero mira, amiga, ¿sabes qué? El mundo es más grande. Mira, amigo, ¿sabes qué? Pucha, podéis llevarlo así o asá, ¿cachai? O hermano, definitiva, anda a terapia. ¿Por qué la gente se ofende cuando uno le dice, oye, hermano, quizás te haría bien, pucha, anda a terapia?
Claro, se ve como una ofensa, sí, tienes razón. ¿Sí o no? Lo ocupan como ofensa. Po. O yo cuando digo, sí, estoy yendo hace caleta de rato a terapia. Y como que hay gente que me dice, qué bacán, esa weá es como amor propio. Sí, weón, es amor propio. Sí, weón, buena. Y como que te felicitan. Pero la otra mitad de la gente te dice así como, oye, pero ¿qué te pasó? ¿Cachai? Como, oye, fue muy brígido, ¿cachai? Oye, y te empiezan a preguntar sin ningún cuidado sobre tu vida personal, cuando en realidad lo que le estáis diciendo es que fuera terapia, weón. Es que aún se percibe la terapia como algo en caso extremo. Como que estáis locos, ¿cachai? O como que estáis viviendo algo muy rígido, extremo, ¿cachai? Sí. Cuando en realidad a veces son, no sé, aspectos pequeños de tu vida, aparentemente pequeños, pero que sin embargo te están trayendo consecuencias a largo y a corto plazo que inciden en un montón de cosas que tú puedes querer hacer y no consigues. Es que eso es lo que pasa con el dolor y con el miedo, que al final te frenan el impulso vital. Sí, quiero igual como agregar que cuando hablamos de miedo, cuando hablamos de dolor, me gustaría saber a dónde nos llevan como ciertos conceptos, porque al menos personalmente igual siento que el dolor se asocia, o a mí me lleva por el camino de pensar dolor, tristeza. Que cuánto hay de tristeza en el dolor, cuánto hay de dolor en la tristeza. Me imagino que sí, es como que no sé cómo se siente eso adentro. Y se me fue la idea. Un segundo, ¿puedo? Ya se me fue, perdón. Permiso. Pero a eso es lo que iba, caché, que son tan básicos, los sentimos tanto todos los días, todas las semanas, todos los meses de nuestra vida. En el fondo deberíamos tratar de como reflexionar un poco cada cual, en su cada cual, sobre qué pasa con eso en ti. Esto que tú nombrabas en el texto que leímos al principio, como qué hace uno con eso, dónde está mi voluntad puesta en ese lugar, ¿cachai? Porque el miedo, por ejemplo, es como una anticipación del peligro. ¿Me entendí? Es que un mecanismo de sobrevivencia. Porque hubo un dolor. Sí, o me imagino. Un factor estresante. Me imagino un factor estresante, claro. ¿Cachai? Porque a veces ni siquiera es que lo hayáis vivido, sino que es una hueá colectiva. Sí. ¿Cachai? Como de los miedos colectivos. Así podríamos hablar desde aquel lugar igual, que es como bien misterioso, lo encuentro también. Yo encuentro así como ese mundo, que me acuerdo de Carl Gustav Jung, que hablaba del inconsciente colectivo. Ahí hay miedos, sueños inclusive, como significados, símbolos, ¿cachai? Como que tú podís querer o no en tu vida. Entonces, tanto el miedo como el dolor son cosas útiles, ¿cachai? Ya. En su cierta ámbito, en su cierta como colocación. El dolor te permite, por ejemplo, te quemáis, saca la mano. En el fondo es una herramienta práctica, te puede salvar la vida, ¿cachai? O te puede salvar la mano, ¿me entendí? Me acordé de... El miedo lo mismo, perdón. Para terminar la idea. El miedo lo mismo, ¿cachai? Te puede anticipar y poner alerta para que efectivamente las cosas que ocurren no te lleven a la chucha y no te vayáis, no te vayáis en la B y te paralicís, porque eso es lo que pasa con el miedo, ¿cachai? Que vais prehecho, de pronto estáis en el acontecimiento mismo y no sabéis qué hacer. Claro. Y no tenéis cómo salir de ahí. Y no tenéis cómo decir no, y no tenéis cómo, ¿cachai? Claro. ¿Me entendí? Porque estáis ahí, ¿cachai? Como todo tenso, todo adrenalínico, todo aquí, y no tenéis cómo reaccionar porque no sabéis, no tenéis la herramienta suficiente, ¿cachai? Pero te salva. En su bien expectación, siguiendo la astrología, ¿cachai? Como todos, claro, tenemos un lado súper buena onda y tenemos un lado en donde nos duele y no sé, ¿cachai? Y lo podemos bien aspectar, podemos conocernos, decir, sí, ¿cachai? Chuta, me pasó esto una vez, que me gustaría reaccionar para la otra, ¿cachai? Sí, me gustaría como que ya me acordé lo que iba a decir hace rato y era en relación a la tristeza, que hay gente que... Bueno, como haciendo terapia personalmente, en las conversaciones hay mucha gente que me menciona como el habitar la tristeza como un espacio, como un espacio del cual incómodo, pero de cierta manera
como desde la reflexión misma, como se pregunta la gente por qué viene esto, desde dónde viene esto, estoy cansado de esto, sin embargo tengo razones para sentir lo que estoy sintiendo. Y aquí también viene como el miedo y el dolor asociado más a lo social y a lo colectivo, la contaminación, la destrucción del planeta, como los estragos, ¿cierto?, que ha hecho como la humanidad a nivel planetario. Me gustaría escuchar a Mauri, que hemos estado como muy... Sí, estaba pensando, cuando hablaban sobre la tristeza, siento yo que, bueno, como que se me imaginan varios puntos. Hay veces en que la tristeza también es un espacio común que uno decide conscientemente habitar de alguna manera. No necesariamente porque queréis proyectar una imagen para afuera, sino que también es porque algo que tú ya conoces y que te parece común. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pasaba que mucho tiempo, a mí me gustaba mucho ser feliz. ¿Cachai? Bueno, yo después con los años fui a terapia y hice un montón de cosas. Pero a mí me parecía que la tristeza, sin embargo, era mi espacio más como creativo y constructivo. Auténtico contigo. Claro, porque yo podía, yo decía, bueno, de vez en cuando hay que bajar a lo abismo. ¿Cachai? Porque ahí es cuando uno es más sincero con uno mismo. Y uno dice, bueno, ¿qué tanta wea? Si ya estoy aquí, ¿qué más mal me puedo sentir? Entonces uno dice, ya, me está pasando esto. Esto es lo que estoy viendo de mí. Esto es lo que me está sucediendo. ¿Cachai? Porque ¿qué pasa con la tristeza que tú, y con la depresión particularmente, que tú te acercáis, te empezáis a trincherarte? A trincherar, te estáis cada vez más solo y te da espacio para autoobservarte. Yo en muchos de mis estados como depresivos años atrás, es cuando yo también más crecí internamente. Porque yo tenía la capacidad de observarme. Obviamente sé que hay personas que quizás no la tienen y que les es mucho más difícil. O le echan la culpa a los demás. Claro, esa es otra herramienta. Bueno, yo también lo hice, ¿sí? Pero un poco hay que desestigmatizar estos como estados de la personalidad, porque siento yo que a veces tratamos de evitarlo, muchas veces. ¿Por qué? Porque no es productivo, porque una persona triste no está haciendo miles de cosas a la vez, porque una persona triste no está participando en la sociedad de la manera que se espera, ¿cachai? O porque una persona triste no hace las labores de la casa, por ejemplo, ¿cachai? Pero sin embargo son los espacios personales que uno se puede dar. Y la tristeza también es un dolor, eso te quería decir. La tristeza también es un dolor y que es emocional, pero también es físico. Sí, pues. Muchas veces uno cuando está demasiado triste podéis sentir esta opresión en el pecho, o podéis sentir que estáis cansado, que no tenéis ganas de hacer nada, y hay un dolor físico porque se somatiza de alguna manera. Entonces, si es necesario reconocerla, evidenciarla, observarla, y si uno no tiene la herramienta, bueno, la honestidad y decir ya, voy a buscar ayuda. Buscar ayuda, claro. Sí. Con lo que igual ahora mencionas, me acuerdo de... y con esto hago así como un asterisco, porque antes de empezar a grabar creo que habíamos hablado si íbamos a decir o no que éramos expertos o no en el tema, y con esto me acuerdo de que para mí el ejercicio de estar conversando con ustedes como que, y de escuchar y de conversar, es un estudio aquí como muy tácito, así como evidente, y lo sentí hoy día hablando con mi compa, con mi compañera de casa, que ella igual es terapeuta, entonces como que igual las vamos en la barashiga, como sentimos que, o sea, suavecitas hablando en el desayuno, lo puedo decir, sin tabú, suicidio, esquizofrenia, como locura y arte y amor y etcétera, ¿cachai? Pero como temas igual densos emocionalmente, implicando dolor, yo diciendo como, weón, ayer lloré a moco tendido, que le decía a la Neve, así como reconocerlo. A mí creo que igual personalmente me ha servido como verbalizarlo, como dice el Mauri también, te lleva quizá a un espacio de honestidad. Y hoy día mi compa me decía, yo necesito habitar esos espacios de profundidad y en soledad, como no es lo mismo tampoco saber que los espacios contenedores son súper necesarios, y también súper necesario como habitarlos desde la soledad, porque te lleva a un nivel de profundidad que estando con gente no llegas a tal lado. Ahora, nada, pues responsabilidad afectiva, y ojalá como después, no sé, amor como para esos estados igual, pero no es algo como que se aprenda de un manual, no hay una forma de hacerlo, estamos aquí conversando de ello, así que... Y no lo puede esperar uno de los demás, uno nunca puede esperar que el otro entienda lo que uno está sintiendo, o sea, no, ¿cachai? O que el otro te rescate en un estado de miedo y de pánico. Porque hay gente que tiene las herramientas y hay gente que no las tiene, ¿cachai? Y por más que tiene una relación o no sé qué, es como a mí me pasó en algunas relaciones como sexoafectivas, en donde habitar la tristeza y el dolor
ya un rato, buena onda, pero ya llega un momento en que la otra persona te dice, bueno, no te puedo apañar, ¿cachai? Como, esta bala tenés que hablar con alguien, no sé, llama a tu mamá o haz algo al respecto, ¿cachai? Estás demasiado hondo en tu propia bola. Y ahí, soledad, ¿cachai? En verdad no tengo que llamar a mi mamá, en verdad mi mamá, bueno, ¿cachai? Ya hizo su vida, ¿me entendí? Soy una adulta, me tengo que hacer cargo. Y al momento en que estoy sola, puedo llegar a la profundidad, ¿cachai? Puedo llegar a la autenticidad misma, decir, ¿cachai? Y a no juzgarme, porque ese lugar es crudo, ¿cachai? Sí. Ese lugar es como un bistec en la cara, ¿cachai? Como es raro, se siente viscosamente extraño, ¿cachai? Como cuando la otra persona ya ni siquiera puede contigo, tú no podés con tu tristeza. Vale, vaya a tu lugar oscuro, te decís las cosas de verdad, la honestidad posible, ¿cachai? Va y buscáis ayuda cuando ya no la tenís, ¿cachai? Como sí. Contigo mismo ya no te la podéis dar, va y buscáis ayuda, y todo eso son procesos para llegar a un momento y decir, sí, en verdad me duele esto, ¿cachai? Como llegar a la acotación del dolor. Porque tanto el miedo como el dolor también producen otras proyecciones, ¿cachai? La gente en el miedo cree que toda la gente es peligrosa, ¿cachai? Y empieza la desconfianza y se hace un constructo de desconfianza eterno. ¿Por qué no se puede hablar de pena, de tristeza, de dolor? ¿Por qué no se puede ser vulnerable? Sí. Porque te han juzgado ahí, po. Sí. Por eso uno no lo comparte, po. ¿Cachai? Ah, claro, ahora estamos en la era de Acuario y no sé. Pero buscamos círculos contenidos. El feminismo nos ayudó a nombrar muchas de nuestras heridas. Nos ayudó a decir, sí, necesito ayuda, sí me pasó esto. Yo creo que a veces, bueno, durante mucho tiempo creo yo que se ha subestimado emociones como la tristeza o la depresión ya directamente, ¿cachai? Porque como decían antes, al no ser productiva, la respuesta directa siempre era como, loco, pero mira, si la vida es terrible linda, ¿cómo vaya a estar así? Tira para arriba, levanta la cabeza, hazlo por tu hijo, hazlo por tu pareja, o no sé, ¿cachai? Mira, afuera hay un día súper bonito. Entonces se subestima y se malentiende también sentimientos que son tremendamente válidos y que para poder entenderlo hay que tener mucha empatía, demasiada. Porque si no lo has vivido, y que es lo que me pasó, una vez una persona subestimaba mucho mi tristeza y yo dije, no podí saber qué siento si nunca he estado aquí. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo podí? Y eso es lo que pasa también, y como decís tú, es verdad, da miedo enfrentar esas cosas. ¿Por qué? Porque se ha subestimado todo el tiempo. Sí, que quisiera mencionar también como estos típicos flyers, afiches o publicidades, ¿cierto? Varias como del... no sé si del coach motivacional, que todo bien quizá igual, pero hasta una cierta parte, porque claro, yo he visto algunos personajes que a mí particularmente me llaman la atención. Creo que es innecesario como nombrar personajes que son famosillos ya dentro de los bestsellers, ¿cachai? Como personas que han escrito libros de autoayuda, desde un contexto también como no latinoamericano, desde un contexto más como europeo. Donde te venden esta imagen de marketingizada, ¿cierto? Del estar bien y del ser productivo y del ganar, o el competir, que ya como un poco quizás como un poco ese, no sé si es el objetivo, pero un poco quizás sí, de hacer los podcasts y de conversar de aquello que es no sé, pues desde el marketing y desde el capitalismo mismo, como que no se habla tan abiertamente, ¿no? Me llama la atención y me produce como un poco de rechazo, pese a que personalmente igual me considero una persona como bastante alegre. Pero igual encuentro que tiene sentido lo que mencionaba Mauri hace rato de el reconocer los diferentes estados del ser. Yo creo que por ahí un poco eso es lo interesante, pero también este lenguaje hasta dónde llega también, y siempre me pregunto lo mismo, ¿cachai? ¿Quién tiene la capacidad hoy día, la voluntad del tiempo? De saber cómo autoobservarse y de cómo eso nos puede ayudar a quizás crear ampliar nuestra conciencia, ampliar nuestra empatía, nuestra educación emocional, resolver mejores conflictos y que esta sociedad sea un poquito mejor, ¿cachai? Comunicarse mejor. Claro. Igual eso es cuático, porque asertivamente tampoco tenemos herramientas para poder decir, oye, me duele, ¿cachai? O asertivamente hay poco espacio donde podamos decir, oye, ¿sabéis que no, amigo, estáis cagando fuera el tiesto, ¿cachai? Como... Y a veces sí, ¿cachai? A veces estamos tan sumidos en la pena y en la tristeza, cuando ya la ola se vuelve como un estado, ¿cachai? Como ya se alarga mucho ese lugar
y te atrincheraste y cortaste ciertas cosas, ¿cachai? Y no estáis pidiendo ayuda y te estáis en medio atrapando, está peludo designar como esto es lo que me pasa en una oración. Sí, sí. ¿Cachai? Porque no tenemos esa weá. ¿Cachai? Ahora estamos dándole cátedra a los niños sobre ya, esto que sientes se llama tristeza, ¿cachai? O esto que sientes es frustración, o esto que sientes. Y ahí también hay como un lugar, porque a mí como mamá me pasa que cuando le describo las emociones a mi hija, tratando de como hacer educación emocional para que ella no llegue a grande como llegué yo sin saber lo que me pasaba, ¿cachai? O mezclándolo todo, yo mezclaba el miedo, el dolor, la pena, la tristeza, lo mezclaba todo junto en un estado malo, como, ¿cómo estáis? Mal, ¿cachai? Como, Claro. no había otro, ¿cachai? No había diferenciación, no había una gama, era solo un discurso único, que no estabais bien, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, y en esto de decirle a mi hija también me vi diciéndole lo que a mí me pasaba con la weá, pero no era todo lo que le pasaba a la gente, ¿cachai? Y quizás a ella no le pasaba igual, ¿cachai? Yo puedo tenerle miedo a un montón de cosas. A ella puedo ver que, claro, estaba sintiendo quizás miedo por X cosa, ¿cachai? Ya, y a la vez, reconociéndoselo, no se lo invalido. Podemos hacer algo al respecto, lo podemos conversar. Claro. Pero ¿qué tanto le estoy poniendo yo culturalmente a esa emoción que ella está sintiendo? ¿Cachai? A través de mi descripción. Claro. ¿Cachai? ¿Qué le estoy traspasando yo, por ejemplo, al hablarle de los miedos? Porque los miedos se traspasan, pues eso es lo más loco, se aprenden. No todos nacemos con el miedo, ¿cachai? No nacemos el miedo a las arañas, no nacemos el miedo a la relación poliamorosa, no nacemos con el miedo Ya, pero entonces los miedos... a la enfermedad, no nacemos con el miedo a, no sé, a salir de la casa y morir, ¿cachai? Como que... ¿Qué voy a preguntar? Es que entonces estamos sentando la base de que los miedos son culturales, más que biológicos. Yo No. tampoco creo Ah, eso. ya. Yo igual creo que obviamente hay genética o genes. Hay genes, hay genes y hay herencia y hay como, herencia y lo social también, pues yo creo que igual cuando hablaste de que los miedos se traspasan, también me pregunté como, quizás yendo como en otras direcciones igual del corte como ancestral, aunque claro, como el miedo, dependiendo quizás los niveles, tiene que ver más con este tema como de sobrevivencia, de algún u otro modo probablemente toda la vida nos vamos a enfrentar al miedo. ¿Hacia qué? No sé, pueden ser tantas diferentes Variadas, cosas. claro. Sí. Está interesante, oye. Me entretenía hablando de esto. Porque Ya, pues, hay uno de misterio. y tiene que ver con los límites, brigio. Yo creo un poco, ¿cachai? Como, por ejemplo, no sé, hago un recuento de mi vida y digo ya, ¿cuáles son mis mayores dolores? Y claro, están ocasionados por otros seres, ¿cachai? Claro, la interacción. ¿Me entendí? Entonces no me puedo como atener a decir, ya nunca más voy a sentir dolor por otro ser, entonces me voy a hacer fuerte yo y no sé qué. Como que ya, vale. Pero también me hace un lugar ciego en donde yo estoy ocupando mi privilegio y le puedo hacer daño al resto, ¿cachai? Sí. Sí. Entonces como algo que, claro, es cultural en la medida en que, claro, se traspasa, puede nacer de ti también, como solo de ti, por ejemplo, no sé, vais cruzando la calle y pasa un momento entero rápido, te toca la bocina y que hay ahí de una pieza, ¿cachai? Puede pasar. ¿Me entendí? O vais bajando en bici y de repente se te cruzó una piedra y ¡wow! ¿Cachai? Y te da miedo, ¿cachai? Vale, esos son como supervivencias. Sí. Pero cuando te anticipáis a una cuestión, ¿cachai? Como hoy siempre me pasa esto cuando voy a no sé dónde, ¿cachai? Como, o cuando veo a esta persona. No, y que se O, imagina todo, toda la y se proyecta. Y ahora ya no es miedo, pues ya ahora es como una proyección, una antelación a ciertas circunstancias que me producen un recuerdo traumático de otra cosa. ¿Me entendí? Como que... Pero sí creo que, por ejemplo, la posmodernidad nos ayudó caleta a darnos cuenta que tiene que ver con nuestra propia percepción de nosotras mismas, ¿cachai? Sí. Como... Vale, ¿por qué me da miedo esto? Siempre busco el origen como de la tragedia, ¿cachai? Como, o yo en mi autorreflexión,
Como, me duele esto, vale, pero esto es lo que me duele, ya me duele porque tal persona hizo no sé qué. Vale, saco a la persona del asunto, de la ecuación. Vale, tiene su camino, tiene su volán, no puedo hacer nada al respecto. En verdad no puedo hacer nada al respecto, ¿cachai? Porque a mí me está doliendo. Sí, pero no siempre están así, porque pero, hay miedos que no se saben el origen. Pero primero, ¿cachai? Como en la primera instancia del miedo, como cuando ya lo sentí, como que pasa un momento en donde tenéis que hacer esa reflexión. ¿Qué me pasa a mí con esto, cachai? ¿Por qué me da miedo, cachai? ¿De dónde viene, cachai? ¿Qué es lo que temo, cachai? Tú lo decías, Mauri, porque hay miedos como que son desconocidos, así como que, claro, por ejemplo, yo puedo, no sé si nacer entre comillas, pero darme cuenta que tengo 15 años y le tengo miedo a la oscuridad, y después 40 años y le sigo teniendo miedo a la oscuridad y no sé de dónde proviene, como algo así. A veces más, no miedos tan como primarios, sino que de repente miedos que pueden hacer de trauma. ¿Cachai? Y que yo he escuchado, sí, de personas que no saben de dónde les viene un miedo específico a cierta cosa. Sí. Y han tratado de entenderlo y no recuerdan nada, porque muchas veces la memoria también puede bloquear hechos traumáticos. Exacto. ¿Cachai? Y son miedos que, claro, que tú los tenías y que te han servido según en tu propia, no sé, interioridad, te han servido para sobrevivir. Ajá. Obviamente, porque no querías volver a repetir ese dolor. Claro. ¿Cachai? Sí. Y muchas veces son miedos que no te permiten avanzar. O que no sé, pues personas que le tienen miedo a cierto tipo de características en otras personas. Fobias. Eso directamente fobias. Sí. Hay fobias, existe, o sea, como y que te anulan. Sí, pues te pueden te anulan, te pueden limitar como en tu vida personal, laboral, social. Sí, como que pienso, me voy en la profunda y como muy desde la psicología, como las heridas, ¿cachai? Miedo al abandono, miedo a que me rechacen, miedo a la soledad, de que me dejen sola, miedo a no sé qué, y después fobias, me acuerdo así como... No, como que lo siento igual por ser quizás como no sé si autorreferente, pero como un poco para ejemplificar, igual como que se me viene al tiro una vez una persona que llegó con una fobia. A mí nunca me había tocado una persona que venga a terapia por una fobia, específicamente una fobia de aves. Y yo sin mucha experiencia. Y yo sin, sí, una fobia como impresionante, porque cualquier paloma, cualquier cosa, como que ella, por ejemplo, no se acordaba de dónde provenía aquella fobia, y lo que se hacía, o lo que al menos yo como intuitivamente, no sé si como que me dediqué a leer tanto, es que de a poco empezamos como a relacionar de a poquito, así como ese encuentro con aquella, ¿sabes? Como desde lo visual, eso ya era fuerte, o sea, como que cerraba los ojos y se imaginaba las aves, eso ya le producía algo a nivel físico, pero un poquito, como tiene un nombre como teóricamente, se llama como o sensibilización o algo así, como sistemática, una cosa así, pero como eso, de sensibilizar con los temas, ¿no? Como ir de a poco. Sí, ir de a poquito, progresivo, sí. Después igual se le iba pasando. Y en el autorreflexión igual se llega, quizá a través de la ayuda, quizá esta sensibilización en el fondo lo que hace es llegar al evento traumático un poco más lento y no hacer como al choque toda la cuestión, ¿cachai? No es llegar y presentarle la gallina, ¿cachai? Como va y así todo un trabajo en torno a las palabras, en torno a la visual, en torno al olfato, en torno al tacto, a la pluma, ¿cachai? Claro. Que no es el ave completa, sino que claro, y en ese sentido como que hay una contención. Como seres humanos estamos capacitados para ser esa persona que contiene a un otro en la ruptura de su miedo y de su ilusión, ¿cachai? Porque es como esto que dicen siempre, como tienes un miedo, enfréntalo. Vale, enfréntalo, pero como de a poco, gradualmente, con caleta de amor, contenidamente, porque si no se te vuelve un trauma, ¿cachai? O una fobia, ¿cachai? Como... ¿Por qué? Porque sirve efectivamente para evitar nuevamente el dolor, ¿cachai? Pero a lo que iba es que como la autorreflexión en el fondo siempre te lleva al origen de ese lugar. Esta sensibilización progresiva también te lleva a ese lugar, ¿cachai? Y en el fondo esa es la que hay que hacer. Claro, pero por más que te dé miedo o que no sé qué, como que tenéis que ir de a poco llegando a un punto de decir... Esto es lo que me da miedo. ¿Cachai? Ahí es cuando entra de repente la necesidad de la vida profesional. Sí, po. Siento yo, porque muchas veces la reflexión por sí sola, personal, no te lleva a esos orígenes. O sea, yo lo digo por experiencia. Porque yo, por ejemplo, en mis terapias al final logré llegar a algo que yo ni siquiera sabía que tenía.
y que después me ayudó a entender muchas otras cosas más, Claro. por las cuales yo estaba pasando, ¿cachai? Ujú. Entonces, pero yo por mí mismo nunca pude llegar a eso. Entonces necesité la ayuda de una persona profesional que tuviera y conociera las herramientas necesarias, ¿cachai? Quiero nombrar no lo voy a nombrar porque sé que es un poeta que no quiere ser nombrado al parecer, pero ahí tiene un poema que se llama Paz Interior, y dice que todos estamos heridos. Y eso, no sé, me hace igual latinoamericano, entonces hablábamos como de la tristeza y el dolor, el miedo. Igual pienso, así como muy latinoamérico, así como latinoamericano. Yo me pregunto, yo no he viajado, no he tenido la oportunidad de viajar como a otros continentes, dijérase. Pero hay una historia de dolor. Pero hay una historia Sí. de dolor y se Sí. siente y la tenemos en el cuerpo, entonces pienso en muchas cosas, así como cuando pienso en tristeza y en dolor. Oye, vamos a una pausa, tenemos que pasar a saludar a nuestros auspiciadores, así que volvemos a seguir. Emporio Sur es una tienda a granel que ofrece alimentos de calidad para que te mantengas con energía y saludable, todo con respeto al medio ambiente y a un precio justo. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de frutos secos, superalimentos, vitaminas, hierbas, harinas, condimentos, quesos, mermeladas, alimentos para diabéticos, alimentos para dietas cetogénicas, entre otras cosas. Encuéntranos en Camilo Enríquez 542 en la comuna de Villarrica. Ya entonces hemos vuelto de la pausa, ya hemos hecho cada uno lo que tenía que hacer, calentar más agüita, ya saludamos a nuestros auspiciadores. Y Nevenka, ¿tú querías comentar algo? Sí, quería como darle un giro, aprovechando que ya estamos en el tiempo, sobre... ya hablamos de por qué está desvalorizada la herida, el miedo, no sé qué, el dolor. Pero me gustaría como hablar sobre las herramientas concretas, prácticas, o hablar de nuestros sentires en torno a cómo nos gustaría tratar nuestras heridas, nuestros dolores, nuestros miedos. Para irme ya y abrir como un poco el tema, me gustaría como, por ejemplo, a mí me pasa que cuando a mí me duele algo, o ya estoy en un estado de dolor o de tristeza y estoy llorando, por ejemplo, para mí es muy importante que la persona no sea desvalidante con mis sentires, que la persona no sea como moralista al respecto y que no entre en un juicio de valor en torno a nuestro vínculo, ¿cachai? Porque por algo estamos en un estado como... Yo estoy en un estado precario, ¿cachai? Cuando yo me siento llorando y triste y echando la foca, estoy en un estado precario de mi emocionalidad, entonces agregarle todos esos otros pesos como morales, culturales, no sé qué, en verdad no me ayuda a salir del asunto, ¿cachai? Podemos analizarlo, podemos abrir la herida, podemos rebuscar en nuestro nigredo y ir a las profundidades, ¿cachai?, de la cuestión, con caleta de amor y con caleta de respeto. Entonces, como yo me siento amada en ese lugar vulnerable, para mí tiene que ver con ser validada en los sentimientos y con no ser juzgada moralmente, ¿cachai? O no esperar el exitismo y el capacitismo, que tiene que ver con esto mismo. Claro. No sé, me gustaría eso. Y en torno al otro, porque eso es conmigo. Como a mí me gusta que me traten en ese lugar, ¿cachai? O lo que busco cuando busco ayuda en ese lugar. Pero con el otro me pasa que eso, soy súper cuidadosa con lo que digo, con las esperanzas que doy, con lo que me comprometo a cumplir en esos momentos. Porque a una persona triste o con miedo, por ejemplo, no le podéis prometer protección y no cumplirla. Sí, claro. ¿Me entendí? Como que sería una falta de responsabilidad afectiva, por ejemplo. Y en torno al otro es eso, como ser cuidadoso con lo que uno se compromete, con hasta dónde uno puede realmente sostener al otro en ese lugar. Y con si en un momento yo ya no puedo, también levantar la banderita y decir como amiga, con esto no puedo, ¿cachai? Sí, Como claro. tenemos que buscar más ayuda, yo no me siento capacitada, ¿cachai? Eso por mi parte. Bueno, a mí me pasa que... ¿Querías decir tú, perdón? Dale nomás. Cuando yo... Para mí, ayudar a alguien que está en esa circunstancia siempre va a depender de quién sea la otra persona. Sí, Porque claro, si el vínculo es grande, si el vínculo es más... Uno
no sé si emitir juicios, pero cuando uno tiene información uno también puede aportar su propia perspectiva sabiendo que te van a escuchar y que quizás si no te hacen caso da lo mismo, pero que por lo menos van a considerar tu opinión cuando ya hay cierto nivel de confianza. Ahora, cuando una persona con la cual no hay tanto, yo siempre trato de aplicar este concepto de la coescucha, en donde tu aportación va a ser simplemente para tratar de ampliar más y desenredar un poco más la problemática en sí, o tratar de entender por qué está sucediendo tal cosa. ¿Cachai? Que es súper difícil, porque uno siempre tiene, a mí me pasa que tengo el juicio siempre a flor de piel, y tengo que estarlo frenando y diciendo ya, Mauri, hasta ahí nomás, silencio. ¿Cachai? Entonces por eso por lo general yo trato de no inmiscuirme mucho, a no ser que explícitamente me estén solicitando ayuda. ¿Cachai? Y mi forma de apañar siempre ha sido como estar ahí, abrazar, escuchar, o saber entender si quiere ser escuchado o no también. ¿Cachai? Por lo mismo que te decían antes, porque yo personalmente lo vivía así, que muchas veces cuando yo me sentía vulnerable, sentí mucho juicio de parte de otras personas. Y el típico, oye, ¿cómo voy a estar así si la vida es súper linda? En fin, ¿qué es lo peor que te pueden decir? Sí, pues. Porque uno sabe que las cosas están bien, uno sabe que la vida está linda, uno sabe que uno tiene todo para sentirse bien, pero hay algo de adentro, sobre todo cuando este tipo de tristeza y depresiones que tú no entendís de dónde vienen y que las venía arrastrando desde hace años, ¿cachai? Eso por un lado. Ahora yo por lo generalmente siempre me he sentido bien porque yo me abro re poco cuando tengo problemas. Siempre lo hago cuando ya siento extrema confianza con una persona, ¿cachai? Para empezar. O con una terapeuta en este caso, que fue la experiencia que tuve, que yo confiaba en esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gusta mucho como sentirme contenido desde el lado físico, así como, ya que me abracen, quería un tecito, quería un mate, quería... ¿Cachai? Que es como muy familiar también y muy cercano, siento yo que la cercanía es súper importante cuando alguien se siente vulnerable, cuando alguien está abajo o cuando alguien está así como mal ya directamente, ¿cachai? Que sepan acercarse a ti y que sepan tener como la delicadeza de saber tratarte, ¿cachai? En mi caso, porque hay otras personas que eso les molesta, ¿cachai? Que se sienten invadidos, no sé, bueno, va a depender de cada quien. Sí, encuentro que está súper interesante como el conversar, lo encontré súper necesario, igual como lo que mencionaste hace rato, como del preguntar, como del preguntarle a la persona cómo quiere ser contenida. No siempre se da ese espacio y creo que, bueno, quizás depende de los procesos, pero también del autoconocimiento como el que yo quiera ser contenida. Así como muy desde la experiencia, pienso por ejemplo a la persona pienso como también en las expectativas, ¿cachai? Por eso me cuestiono cosas, porque me pasa por ejemplo con mi mamá, aquí me pongo mamona. Mi vieja es una persona muy tiradora para arriba, ¿cachai? Como muy, las mamás la encuentro así como, conozco varias mamás que son muy tiradoras para arriba, mi vieja es muy así. Y acepto y reconozco que dentro de mi familia no se habita mucho el dolor en sí, como que yo también como terapeuta y como que compartiéndolo con usted y compartiéndolo con las personas igual, soy sincera al decir eso, ¿cachai? Porque el tiempo, la terapia, no sé cómo explicarlo, las experiencias de vida también, el choque con personas que quizás sí han sentido más tristeza y que sí han habitado el dolor me han hecho sentir como, no sé si poco empática, al decir como, hermana, ponte en mi lugar, ¿cachai? Y desde ahí he aprendido y estoy aprendiendo aún como todavía a hacer todo un camino, a ser como más consciente y a reconocer también en mí para reconocerlas en el otro y viceversa, ¿cachai? Claro. Pero a mi vieja yo le aguanto y le agradezco que así como que cuando yo estoy mal, ha sabido aprender como conversando también de esto, contener con el tiempo y después así como yo no me siento invalidada en este momento, pero porque yo no tengo una expectativa como de que ella cambie, ¿cachai? Como su forma también como de contener, así como a mí igual lo agradezco cuando dice como, ¿sabéis qué? La vida es pulenta, así como démosle, ¿cachai? Mientras estemos con salud y la cuestión, démosle. Pero también reconozco que igual me gusta y me siento como a gusto también de habitar esos espacios de sí, démosle lugar al dolor y démosle lugar a la tristeza. Y yo siento que eso se da con, no sé, pues ustedes mismos conversando, con amigues desde la habitabilidad de la casa, ¿cachai? No sé, una cuestión como, así como generacional, no sé, porque hay distintos tipos de, no hay un solo tipo como de adultos, ¿cachai? Como está acuático eso. A mí personalmente le contaba al Neve, o creo que lo mencioné igual hace rato, como el tema del llorar.
con mi compa, igual me decía así como: yo te escuché anoche, hermana, llorar. Y no quise, como intuí que no quería ir como estar siendo acompañada. Y por un tema también como de traspaso de energía, así como de la tristeza, porque en algún momento en la tarde yo ya había venido contenida, la abrazo y a ella le cambió el switch de su panorámica, y ella muy también desde la autoobservación como algo le pasó adentro, ¿cachai? Después, claro, hablando de magia, hablando de alquimia, temas que nos gustaría a propósito conversar en el podcast de magia y alquimia, pero un poco tenemos la capacidad de alquimizar la tristeza, tenemos la capacidad de alquimizar el dolor, ya, nos vamos por otra rama, ¿cachai? Pero creo que hay momentos y momentos, bacán como poder compartir en convivencia y decirle como con total confianza en espacios seguros: estoy triste por esto y lo otro, y ser escuchado. Y bacán también la gente que quizá por una u otra razón te alienta un poco a tirar para arriba y como que te saca un poco como de lo que estáis sintiendo. Yo no me pregunto el tema como de la expectativa también, ¿cachai? Como está acuático eso. O por ejemplo, a mí me pasó que yo igual soy del contacto físico, como que para mí es importante, por ejemplo, ya una vez terminada una discusión, abrazarse. Como si ya resolvimos el tema, loco, filo, esto no nos va a traspasar más como a nivel corporal, no nos hizo alejarnos, entonces nos acercamos y nos abrazamos y se fin, ¿cachai? Se finí la discusión o el problema, ¿cachai? Tiene un fin, ¿cachai? Como... Y me ha pasado infinitas veces también que ese fin no llega como yo espero, la expectativa, ¿cachai? Claro. O he conocido personas que en su momento más vulnerable no pueden ser tocadas. También. Sí. ¿Cachai? No me toqué y se va a la B todo porque quizás yo quería, como para mí es consolador el contacto físico o el abrazo que decís tú recién, ¿cachai? Pero quizás para otras personas no. Quizás tocarla es como invalidar su energía o su descontención, no sé, ¿cachai? O han sido agredidas en ese lugar, ¿cachai? Entonces yo tampoco puedo ir y simplemente como creer que mi forma de sentirme contenida es la forma de todo el mundo de sentirse contenido. Sí. Por eso depende caleta de la persona, ¿cachai? Por eso quizás con tu mamá es una cosa, ¿cachai? Y una misma persona no siempre funciona de la misma manera, o sea, claro. He estado en los dos ámbitos. Sí. A veces sí he querido hacer contenido físicamente y otras veces, dice llanamente, he querido estar solo completamente. Claro. ¿Cachai? Ni me hablen. Claro. Oye, estamos en la hora. Se nos pasó, creo que volando otra vez. Comentar que, primero agradecerle por darse el tiempo, el espacio y todo. Comentar también que queremos abrir un espacio de diálogo con nuestros y nuestras auditores y auditoras para que puedan ir proponiendo temas también de estos capítulos que se van a ir dando una vez al mes. Cada 3 capítulos va a venir uno sobre responsabilidad afectiva y manejo emocional, educación emocional, etc. Y bueno, ahora se viene un tema musical de algún artista emergente, que no sé quién será, esta vez sorpresa. Pam, 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 pam. Y lo mismo también, si tienen sus proyectos musicales y lo quieren pasar por aquí, nosotros al mismo tiempo publicitamos nuestras redes sociales, les mostramos la reseña de los y las artistas. Así que eso, si conocen a alguien también que se contacte con nosotros, muchas gracias. ¿Alguna última palabra? Y también invitar a si alguien quiere venir a hablar y encuentra interesante todo lo que estamos haciendo o tiene un punto de vista distinto, que por favor venga a la mesa y también hablemos o presente su solicitud. Sí, son bienvenidas las personas que quieran participar. Sí. Eso, mucho amor para los auditores. Ya pues, Nevenka, Cari, muchas gracias. Gracias, Mauri, igual. En la próxima ocasión nos vemos. Mucho tiempo pensando en el show, algo para abrirme a la expansión. Esto no lo pienso, se lo dejo al fake. Es mi mente la que me congela. Llevo días entre tantas penas, feeling so high. No es mi culpa, tú ya no estás.
hasta lavar el mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.